Hoy vamos a ver cómo hallar la función inversa de una función. Empezamos con la definición. Se llama función inversa o recíproca de una función f a una nueva función g cuyo dominio es la imagen de la función inicial y su imagen es el dominio de la función inicial. Vamos a ver esto con conjuntos. Esta sería nuestra función inicial f. El conjunto x va a ser su dominio de f. Y el conjunto y pues son las imágenes. Imagen de f. Bien, ahora si hallamos la función inversa, que se denota así, f menos 1. Este no es un exponente, no estamos haciendo f elevado a menos 1. Es simplemente una manera de denotar que es la inversa de f. Vemos que las flechas parten del conjunto y van al conjunto x. Por lo tanto, y va a ser el dominio de f menos 1, el dominio de la inversa, y el conjunto x va a ser la imagen de la inversa. Entonces, ahora que tenemos esto claro, nos vamos a la definición otra vez. A una función g cuyo dominio es la imagen de la función inicial. Por lo tanto, el dominio de f menos 1 tiene que ser igual a la imagen de f. Vemos que efectivamente el conjunto y es el dominio de la inversa, pero también es la imagen de la función original. Y su imagen es el dominio de la función inicial. La imagen de f menos 1 tiene que ser igual al dominio de f. Vemos que el conjunto x es la imagen de la función inversa, pero también el dominio de la función original. Vale, seguimos con la definición. Es decir, si la función g es la función inversa de f, entonces se cumple que f de b es igual a a y g de a es igual a b. Bueno, vamos a tomar un punto para verlo con un ejemplo. El 3. Bueno, vamos a hallar f de 3. Vemos que al 3 le corresponde 4, así que f de 3 es igual a 4. Y ahora si nos vamos a la función inversa, vemos que a 4 le corresponde 3, por lo tanto f menos 1 de 4 es igual a 3. Y esto se cumpliría para cualquier punto. De manera genérica lo expresamos así. Si f de x es igual a y, entonces f menos 1 de y es igual a x. Pero hay que tener en cuenta que no todas las funciones tienen una función inversa. Para que exista función inversa, la función original tiene que ser biyectiva, y para ello va a tener que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Esto lo vamos a ver ahora, pero primero hay que aclarar qué es una función y qué no es una función. Para este caso tenemos que el dominio va a ser el conjunto A y las imágenes va a ser el conjunto B. Bueno, entonces para que sea una función no podemos tener un x con más de una imagen. Por ejemplo, para este punto del dominio vemos que parten dos imágenes, por lo tanto esto ya no es una función. Aquí tenemos una gráfica, para esta x le corresponden dos f de x, por lo tanto esto no es una función. Luego, aquí tenemos el A, que sería nuestro conjunto de salida, y B sería nuestro conjunto de llegada. De cada A parte una única flecha, no parte más de una flecha, por lo tanto ya va a ser una función. Lo que sí que puede pasar es que a algún elemento del conjunto de llegada, por ejemplo este, le lleguen dos x, dos elementos del conjunto de salida, o incluso ninguno. Bueno, aquí tendríamos una gráfica, vemos que sí que es una función, pero por ejemplo para este punto, pues bueno, vamos a tomar por aquí, que esto es x igual a 1 y esto es x igual a menos 1. Pues tenemos dos x que tienen la misma imagen, pero no por ello deja de ser una función. Ahora que hemos aclarado qué es una función y qué no lo es, vamos a pasar a clasificar las funciones en inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Bien, una función inyectiva tiene que cumplir que b no puede tener más de un a. Observemos los conjuntos. Este es el conjunto A de salida y este es el conjunto B de llegada. Entonces nos dicen que b no puede tener más de un a. Por lo tanto, a cada elemento del conjunto de salida no le puede llegar más de una flecha.
a cada elemento del conjunto de llegada no le puede llegar más de una flecha del conjunto de salida. Puede que le llegue una o ninguna, pero no más de una. Vamos a anotarlo aquí. Le puede llegar 0 o una flecha. Para la sobreyectiva, cada B tiene algún A. Este es el conjunto de salida y este es el conjunto de llegada. Cada B tiene algún A, por lo tanto, a todos los elementos de B, todos los elementos del conjunto de llegada, le tiene que llegar como mínimo una flecha del conjunto de salida. Así que le puede llegar 1, 2, 3, etc. Pero 0 no, porque le tiene que llegar mínimo 1. Y ahora para la biyectiva, pues tiene que cumplir que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Este es el conjunto de salida y este es el conjunto de llegada. La única manera de que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez es que a cada elemento del conjunto de llegada, a cada uno de ellos, le llegue una única flecha del conjunto de salida, porque vemos que el 1 es el único elemento común para estos dos conjuntos que hemos escrito antes. Por eso aquí nos ponían que al ser biyectiva, la función original, esto obliga a que todos los elementos de B llegue solo una flecha desde A. Pasamos ahora a ver una definición un poco más formal. Función inyectiva. En el conjunto X no puede haber dos o más elementos que tengan la misma imagen. Aquí lo veríamos gráficamente, es lo mismo. A cada uno de los elementos del conjunto de llegada no le puede llegar más de una flecha. Puede ser 0 o 1, pero no más de una. Este sería un ejemplo. Tenemos la función x al cuadrado. En principio, esta función no es inyectiva, porque el valor 4 puede obtenerse como f de 2 y f de menos 2. Tendríamos dos valores del conjunto x que llegan a la misma y. Pero si restringimos el dominio a los r positivos, esta opción de f de menos 2 ya no sería válida. Y entonces el 4 solo se obtendría con f de 2. Ahora sí que pasaría a ser inyectiva. Para la sobreyectiva, esta es su definición. Para todo y perteneciente al conjunto de llegada, existe un x perteneciente al conjunto de salida, tal que f de x es igual a y. Aquí lo importante es fijarse que para todo y existe algún x. Es decir, que a cada uno de los elementos de llegada le llega por lo menos una flecha. Y por último, la biyectiva. Esta es la definición. Para todo y perteneciente al conjunto de llegada, existe un único x perteneciente al conjunto de salida, tal que f de x es igual a y. Lo importante es fijarse que para todo y existe un único x. Pasamos ya a los ejemplos. Tenemos que hallar la inversa de la función de r en r, f de x es igual a x más 1. Lo primero, podemos comprobar si esta es una función biyectiva. Para ello va a tener que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Empezamos por ver si es inyectiva. Las funciones inyectivas cumplen esta propiedad. Si f de x1 es igual a f de x2, esto significa que x1 es igual a x2. Porque si tenemos dos imágenes iguales, eso significa que los elementos de salida tienen que ser iguales también. ¿Cómo hallamos f de x1? Pues nuestra función era f de x es igual a x más 1. Por lo tanto, vamos a sustituir todas las x por x1. Nos quedaría x1 más 1. Como hallamos f de x2, lo mismo, sustituimos las x por x2. x2 más 1. Ahora este 1 se elimina con este 1 y nos queda x1 igual a x2. Por lo tanto, son iguales. Así que es inyectiva. Pasamos a ver si es sobreyectiva. Todas las funciones sobreyectivas van a cumplir que su rango es igual al conjunto de llegada. Primero tenemos que aclarar la diferencia entre esos dos conceptos. Tenemos aquí el dominio, es el conjunto X, y el conjunto Y es el codominio o conjunto de llegada. El codominio o conjunto de llegada es el conjunto de todas las Y's posibles. Pero luego dentro de ese conjunto tenemos un subconjunto, que es la imagen o rango. Esas serían todas las Y's para las que existe algún X.
Y la imagen de f puede ser igual al codominio de f. Ese sería el caso de las funciones sobreyectivas. Bueno, vamos a hallar el rango de f. Para hallar el rango de f, tenemos nuestra función f de x es igual a x más 1. Tendremos que despejar x, pero para hacerlo más fácil, en vez de poner f de x, vamos a poner y. Es exactamente lo mismo. Y es igual a x más 1. Ahora despejamos x es igual a y menos 1. Y comprobamos si hay algún valor de y para el cual x no está definida en los números reales. Pues ya vemos que no, y puede adoptar cualquier valor de r. Por lo tanto, el rango de f va a ser r. ¿Y cuál es el conjunto de llegada? Pues ya nos lo daban aquí, como era una función de r en r, el conjunto de llegada pues es r. Si no nos dijeran nada, pues podemos suponer que es una función de r en r. Así que como el rango de f es igual al conjunto de llegada, f es una función sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, por lo tanto es biyectiva. Ahora que hemos visto que esta efectivamente es una función biyectiva, podemos hallar la inversa. Vamos a seguir estos pasos. Primero, escribir y igual a f de x. Esto es básicamente, en vez de poner f de x, pues ponemos y. Luego despejamos x. Intercambiamos x por y esa ecuación resultante ya va a ser la inversa. Podemos ponerlo como f menos 1 de x es igual a la ecuación resultante. Y ya por último comprobaríamos si se cumple la propiedad de la función inversa. Este paso es opcional. Tiene que cumplir que f menos 1 de f de x es igual a x. Entonces, lo vemos con nuestro ejemplo. Primero tenemos que poner en vez de f de x y es igual a x más 1. Ahora despejamos x va a ser igual a y menos 1 y cambiamos la x por la y es igual a x menos 1. Esta es la función inversa, que se puede denotar de esta forma. f menos 1 de x es igual a x menos 1. Ahora para comprobar, aplicamos esta propiedad. f menos 1 de f de x tiene que ser igual a x. Hallamos f menos 1 de x más 1, porque esto era f de x, y entonces, como siempre, en nuestra función, en la inversa, tenemos que sustituir las x por x más 1. Y nos quedaría x más 1 menos 1. Este más 1 se va con este menos 1 y nos queda x. X igual a x. Se cumple. Y ya por último vamos a verlo gráficamente. Esta es nuestra función f. Esta es nuestra función f menos 1, la inversa. Vemos que las funciones, la función y su inversa cumple que son simétricas con respecto a la bisectriz del primer y el tercer cuadrante, como vemos en este caso. Ahora podemos comprobar que efectivamente la función f menos 1 es la inversa de f. Vamos a calcular este punto. Por ejemplo, hallamos f de menos 0,5. Vemos que f de menos 0,5 es 0,5. Y ahora nos vamos a la inversa. Si hallamos f de 0,5, f menos 1 de 0,5 nos da menos 0,5. Efectivamente, esta función es la inversa de la original. Y esto se cumpliría para cualquier punto.